Está adelantado el tema, ¿verdad? Drogas, drogadicción, ese mundo tan oscuro que significa muerte, significa asesinato, dependencia de las personas, entre otras cosas, ¿verdad? Por lo menos a nivel del periodismo y de la información diaria. Estamos recibiendo al doctor Antonio Pascale, médico toxicólogo, integrante también de una de las organizaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Del Comité de Expertos en Farmacodependencia. Buenas noches y gracias por venir. Y está también Paul Ruiz Santos, PhD en Psicología, investigador en adicciones, docente. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Los otros días leía que a un experto español que significaba que decía que la guerra contra las drogas, no estoy hablando de la guerra militar o la guerra contra los narcos, sino que la guerra del consumo estaba perdida definitivamente en la historia del hombre hacia el futuro. Que nunca más, me hizo acordar aquella frase de Einstein, creo, o de Russell, que dijo concretamente que después de haber sido inventada la bomba atómica, algún día se iba a utilizar. Bueno, en este caso el pensamiento es, las drogas se han creado y ahora jamás se irán de la realidad del hombre. ¿Qué me dicen ustedes? Profesor. ¡Qué silencio! ¿Qué pasó? No, yo creo que en sí las drogas han existido a lo largo de toda la historia. Los vínculos con ellas han cambiado. Y bueno, inicialmente en los modelos históricos se describen otros tipos de consumos, de usos, diferentes tipos de usos y de vínculos. Y quizás hoy estamos frente a nivel mundial y también, ¿por qué no nacional?, también a la introducción de nuevas sustancias psicoactivas, las cuales, bueno, desde el punto de vista toxicológico, a nosotros nos generan, bueno, una alta preocupación. Pero ustedes creen que tarde o temprano el hombre le va a ganar al hábito de ser dependiente de las drogas, a aquellos que la consumen. Yo no creo eso, sinceramente. ¿Qué es lo que no cree? Lo que no creo es que algún día pensemos en una sociedad sin drogas. Ahí está. O sea, eso me parece que es una utopía absolutamente que quedó hace mucho, mucho tiempo y que hoy con la tecnología, con las ganas de experimentar y con las culturas, podemos hablar del consumo de drogas en Uruguay. Me parece que pensar en un país nomás sin drogas es algo muy difícil. Los estudios en pandemia que han realizado demostraron lo que era esperable, ¿no? O sea, a la ansiedad o los eventuales trastornos de ansiedad, la automedicación del ciudadano promedio viene por el lado de consumir estimulantes, justamente, que provocan más ansiedad, ¿no? Eso lo constataron después en la empiria, ¿no? Ustedes a partir de las investigaciones que hicieron. Y ahí aparecían el alcohol, aparecían los psicofármacos y aparecía también la marihuana. Era lo que esperaban efectivamente, o sea, en un contexto de incertidumbre excepcional, que las personas que tenían más tendencia a trastorno de ansiedad o depresión se decantaran por ese tipo de consumos de manera acelerada. Nosotros publicamos a esta altura 3 trabajos sobre el tema del consumo de drogas en la pandemia. Encontramos un montón de cosas, de perfiles cognitivos, emocionales, sexo, región, un montón de variables. Esas 4 drogas que tú dijiste, le sumaría las 3, el tabaco, y son las más consumidas. Básicamente lo que la hipótesis de la automedicación indicaba es que uno iba a tender a contrarrestar el malestar con la droga que hiciera lo opuesto, digamos, ¿no? Entonces, cuanto más ansiedad, consumo de drogas que son más inhibidoras o depresoras. Entonces, ahí el alcohol, el tabaco y la marihuana tuvieron su rol fundamental. A su vez, hubo un efecto de edad, los jóvenes prefieren la marihuana, los mayores de 30 prefieren los psicofármacos. Hubo todo un perfil de consumo muy interesante con el tema este. Pero volviendo a la pregunta anterior, es lo mismo, ¿no? O sea, pasás por un malestar, sea nacional, global, lo que quieras, y mucho de ese malestar que se vive se trasciende a través de las drogas. Entonces, pensar en un país, pensar en un lugar sin drogas, en ese contexto, es bien complicado. ¿Qué pasó con las nuevas drogas, con las drogas sintéticas en cuanto a la composición y cuáles son los riesgos, ¿no? Bueno, en sí las
las llamadas ya hace más de una década drogas emergentes, drogas de síntesis, porque son justamente elaboradas en laboratorios clandestinos, son químicos, no tienen un origen natural. Bueno, se han determinado desde hace un tiempo como llamadas nuevas sustancias psicoactivas. Por definición son aquellas sustancias que no están hoy controladas bajo las convenciones internacionales, ¿no? Del año 61 y 71 de Naciones Unidas. E incluye una enorme variedad de sustancias químicas en las cuales lo que se hace es imitar el efecto de drogas clásicas. Es decir, de ahí surgen inicialmente las anfetaminas de síntesis y los estimulantes tipo anfetamínicos de síntesis, donde inicialmente, bueno, ya década del 80, quizás en Uruguay más en la década del 90, el llamado éxtasis o metildioximetanfetamina, el MDMA, ¿no? Más caracterizado en un perfil epidemiológico de consumo en fiestas de música electrónica, por ejemplo. Eso se ha diversificado a un tipo de consumo donde la estructura de la anfetamina, por ejemplo, se ha modificado significativamente y se ha asociado también a otro tipo de sustancias de síntesis, por ejemplo, a opioides de síntesis, es decir, fentanilo, carfentanilo, es decir, otras sustancias de altísima morbimortalidad, o sea, de alta carga de enfermedad y mortalidad. Cannabinoides sintéticos, es decir, drogas de síntesis que se venden como cannabis, pero no tienen nada que ver con la planta cannabis o marihuana, y de hecho tienen un 90-95% más potencia, por tanto ahí sí puede haber verdaderas intoxicaciones canábicas que quizás uno no ve. No quiere decir que no haya riesgos ni complicaciones neuropsiquiátricas allá del consumo de cannabis, sí las hay, pero verdaderas intoxicaciones debido a estos compuestos. Entonces, lo preocupante es las mezclas, las asociaciones, mezclas con drogas clásicas, con alcohol, con cocaína, pero también dentro de las drogas sintéticas, las preparaciones, lo que se consume hoy, también está asociado y hay mezclas, hay cortes, hay adulterantes, hay preparados de mayor potencia, hay creencia del usuario de que puede consumir algo de mayor pureza y por tanto puede ser mejor, y eso no quiere decir que no esté exento de tener intoxicaciones agudas graves por ser más puro. Es decir, quizás una pastilla de MDMA o de éxtasis hace 15, 20 años tenía 75 a 100 miligramos de éxtasis, hoy no sabemos cuánto tiene. Bueno, y a propósito de esa realidad, en una realidad hay cada vez más cortes, más impensados. Las planchas de LSD también, directamente capaz que no tienen el componente principal. Las pastillas de éxtasis que tienen MDMA, pero tienen componente de metanfetamina y otros tantos. Ante esta realidad dada, ¿no?, que es un problema sanitario, en algún momento se apostó muy lábilmente por una política de reducción de daños que incluía, por ejemplo, el testeo de pastillas en los lugares donde se consume más. ¿Ustedes eventualmente están dispuestos a apoyar una política en ese sentido, ante una realidad donde tenés el riesgo de que alguien consuma algo que no es lo que quería consumir? Bueno, por lo menos que sepa lo que está consumiendo. Eso... Perdón. Bueno. No, por favor, no, doctor. Voy a hacer un comentario con respecto a eso. De hecho, el año pasado se hizo un foro académico en la Secretaría Nacional de Drogas, en la Torre Ejecutiva, donde fuimos panelistas y se habló de la gestión de riesgo y reducción de daños y se planteó dentro de lo que es la modalidad frente a lo que son estas drogas de síntesis de esta práctica. Muchas veces la limitante para esta práctica es el tema exclusivamente legal, ¿no? El tema de estar manipulando una sustancia que es ilegal. El consumo no lo es, ¿no? Estoy hablando de la manipulación o de establecer stands, ¿no?, de testeos. Esos testeos se hacen en todo el mundo, es decir, acá se han hecho proyectos pilotos, algunos hace 15 o 20 años en forma mucho más precaria, con test colorimétricos más precarios que detectaban 4 o 5 sustancias. Hoy hay técnicas mayores. De todas formas, no son suficientes. Lo que sí
es válido, y yo creo que en el contexto de la gestión del riesgo y reducción de daños es, bueno, si el usuario tiene derecho a saber lo que está consumiendo, decirle esto no es lo que vos pensás que tiene. Hoy consumir estas sustancias es una ruleta rusa, yo lo digo así siempre, es decir, porque uno no sabe lo que tiene. Entonces, o sea, hay universidades a nivel académico en otras partes del mundo que promueven este tipo de prácticas. Es decir, lo que debe hacerse es una conjunción entre lo que es el marco legal para poder ponerlas en práctica, pero no son excluyentes. Paul iba a responder, ¿no? Hay que hacer un cambio legal, o sea, ¿estarías a favor de que se haga un cambio? Absolutamente. Es necesario que eso pase. Por lo que charlamos al principio, si vos tenés una sociedad donde hay drogas y hay consumo de drogas, tenés que generar ciertos dispositivos donde vos no partas del lugar de que la gente no va a consumir, sino al revés, que la gente va a consumir. Y si va a consumir, que sepa de qué va a consumir, por lo menos. De la información. Exacto. En muchos lugares, como planteaba Antonio, yo conozco algunos, sobre todo de Colombia, que tienen estructuras de laboratorios portátiles que los llevan a diferentes lugares, y quien quiere de lo que compró puede ir y probar a ver qué es lo que tiene lo que compró, a ver si lo consume o no lo consume, o las consecuencias de consumirlo. Y eso forma parte de reducción de daños, forma parte de derechos, de soberanía. No veo el conflicto en que si eso se haga. La gran pregunta es, ¿por qué el ser humano necesita la droga, no? Entramos en un terreno filosófico, ¿verdad? Que nos aparta de las preguntas prácticas que estaban realizando mis compañeros. Pero, ¿por qué necesitamos? Debe haber causas múltiples. En este caso me voy al psicólogo, a ver qué dice. El consumo de drogas tiene un debate desde muchísimas áreas. Por un lado, el evolutivo, por ejemplo, pues no somos los únicos animales que consumimos drogas. Por otro lado, el biológico, de qué es lo que hace esa droga en diferentes partes del cuerpo. Y después el social-cultural, que tiene que ver con las normas sociales, las leyes, las creencias vinculadas con una droga en una sociedad determinada. El mejor ejemplo para mí es el alcohol en Uruguay. Lo que nos pasa a nosotros con el alcohol es un tema súper importante para discutir desde las leyes y las normas que se vinculan con esa droga, que es la que más consumimos. E inclusive la que primero se empieza a consumir, si ya introducimos el tema de la edad de inicio, ¿no? Sí. Entonces, vos tenés muchas dimensiones para eso, porque no estamos alejados de otros animales que también la consumen. ¿La edad de inicio está alrededor de los 13 años? Bueno, entre las encuestas de la Junta Nacional de Drogas y otros trabajos, cada vez empezaban en los 15 y están bajando a los 14, 13. En este momento los 14 años es una edad de quiebre para casi todas las drogas. En alcohol, 12.8 años es lo que describe la última encuesta de estudiantes de enseñanza media publicada por el Observatorio Uruguayo de Drogas. Claro, y ahí mencionabas en otras entrevistas también la influencia de los adultos, que a veces es por invitación o a probar de los propios adultos. Sí, ahí lo que nos pasó es que nosotros hicimos una encuesta de motivación de consumo de alcohol hace un par de años, la completaron casi 1000 personas en todo el país, y le preguntábamos diferentes cosas sobre el alcohol. Una de las cosas que preguntábamos era la primera vez que consumió, ¿cómo consumió? Y la mayoría indicaba que la primera vez era porque un adulto le había dado, sobre todo un familiar. Y esas personas puntualmente que respondían eso habían empezado a consumir antes que las otras personas que decían haber consumido por un amigo, por propaganda, porque fue una fiesta o algo por el estilo. Entonces siempre se genera esta paradoja de los adultos que nos preocupamos, pero a la vez somos los que le damos, y a su vez no somos los que legislamos, y a su vez deberíamos legislar y no legislamos. Entonces se genera un problema muy grande con el tema del alcohol acá en Uruguay. O sea, fomentar por un lado lo que decías de la composición de la información, pero también la prevención. Pasa que la prevención, vos tenés que legislar mucho para hacer prevención. En Uruguay la legislación del alcohol es malísima. Hasta hace relativamente poco tiempo en los medios de comunicación había una propaganda donde una mujer embarazada festejaba que quedó embarazada tomando una copa de vino tinto. Háblame de prevención. Pero pues es una discusión también muy honda, ¿no? O sea, capaz que efectivamente una copa de vino tinto a una embarazada no le haga un efecto absolutamente indeseado, pero estás proyectando en definitiva que está todo bien. El alcohol no tiene dosis segura. No tiene dosis segura. Lo puedo explicar mucho mejor él. Bueno, según la película Druk, no sé si la vieron, es el 0,5 es el óptimo de alcohol en sangre. Pero en el embarazo, como dice Paul, no hay ninguna dosis segura. No hay ninguna dosis segura. Lo mismo con el tabaco también, ¿no? Quería preguntarle a Pascale, recuerdo hablando con otro toxicólogo hace un tiempo,
sobre los inicios del consumo de pasta base en Uruguay, 2001, 2002, y lo primero que se pensaba es que iba a ser una droga tabaco, más allá de su composición profundamente dañina y que iba a llegar rápidamente, eventualmente, a la muerte a sus consumidores. Y decía que es algo que no pasó. Entonces lo que tuvimos fue consumidores que se deterioraron físicamente mucho, pero sobrevivieron el tiempo consumiendo. Eso a lo largo de estos 20 años de experiencia empírica en ver consumidores de pasta base, ¿se constató efectivamente? O sea, yo creo que, bueno, nosotros estudiamos mucho las cocaínas fumables y particularmente la pasta base de cocaína a partir del año 2003-2004. Y bueno, mucho se decía, obviamente, de la escuela andina, ¿no? Peruana, colombiana, boliviana, donde nosotros justamente aprendimos mucho inicialmente. Y luego, a partir de allí, se hicieron numerosos estudios clínicos, epidemiológicos, sociológicos, preclínicos en pasta base de cocaína, analizando modelos neurobiológicos, modelos sociales, psicológicos, etc. Entonces, el impacto biopsicosocial de la sustancia tiene que ver con su potencial adictivo, tiene que ver con su composición, porque es una cocaína, tiene que ver con un potencial adictivo mayor y una adicción que obviamente se adquiere más rápidamente. Eso tiene una explicación toxicológica, neurobiológica, por la forma de ingreso, porque se fuma, pero también tiene otros aspectos a evaluar, otras variables, ¿no? Que tienen que ver también con el contexto social. Si uno va a la epidemiología, uno puede ver que en los estudios en general promedio de lo que es la prevalencia de vida del consumo experimental u ocasional de pasta base, oscila entre 1% a nivel nacional. Pero ese 1% a nivel nacional se acerca a un 7-8% en las zonas de mayor vulnerabilidad social. Entonces, el impacto no es exclusivamente de la sustancia, sino también de la persona la persona que consume y el entorno. Ese triángulo es válido y viene mucho en este tema, y sobre todo en relación a, por supuesto que hay muertes por pasta base de cocaína. No hay estudios en Uruguay que evidencien realmente lo que es la mortalidad directa o indirecta por drogas. Estudios, específicos en eso, no lo hay. Entonces, ¿cuántas personas mueren directa o indirectamente por el consumo de drogas en Uruguay, específicamente por pasta? Porque estamos hablando de sobredosis, estamos hablando de un contexto de abstinencia con ideación suicida, estamos hablando de un contexto de una conducta violenta que puede estar asociado o no al consumo, pero en un contexto de entorno de consumo, no digo un consumo reciente. Entonces, yo creo que sí ha impactado a nivel nacional, ha impactado a nivel social, y eso determina políticas públicas en tratamiento que han ido modificándose a lo largo de los años justamente para disminuir ese impacto. Paul, en un minuto, creo que querías agregar algo más de lo que había dicho el doctor Pascale. No, mi énfasis en todo esto es la parte de la prevención. Sí. Creo que es el punto a discutir, que lo traemos los dos de la parte de políticas públicas, que hay que trabajar mucho desde ese lugar, porque Uruguay desde ese aspecto viene flojo de papeles, digamos. ¿Preocupa la cocaína rosa que avance en el país? Sí, voy a aclarar algo que es importante. La cocaína rosa no es cocaína. Es importante porque es una... Además tiene otro nombre, ¿no? En sí, la sustancia se llama 12B. Es una feniletilamina, es como si fuera una estructura anfetamínica, y es una anfetamina alucinógena, ¿no? Que tiene la característica de, en una de sus presentaciones, ser en polvo y ser de color rosa. Como se esnifa, se inhala, se le dice cocaína. No es cocaína. ¿Comparte mecanismos de acción similares? Sí, como también comparte mecanismos de acción similares a otras anfetaminas. Es decir, estimula el sistema nervioso simpático y produce sobredosis similares a la cocaína, pero también estimula la serotonina y produce sobredosis similares a otras anfetaminas alucinógenas. Es decir, el riesgo de intoxicación aguda
es alto, de gravedad es alto, con una presentación clínica diferente a lo que es una intoxicación por cocaína. O sea, esta droga no es cocaína. Bien, quedó muy claro. Doctor Antonio Pascale, psicólogo Paul Ruiz Santos, gracias por venir. Les voy a decir algo que es casi de uso ya en nuestro programa. Está tan interesante que seguiríamos mucho rato, pero eso nos va a dar la oportunidad seguramente de encontrarnos en una próxima ocasión, si ustedes tienen la gentileza de volver. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A las órdenes.